Bien, líderes, muy buenas noches. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestro encuentro virtual número 3, correspondiente al curso de manejador del sistema operativo Windows. Para mí ha sido o siempre será un honor estar reunido con ustedes en cada encuentro virtual. Si escuchan una pequeña bullita de fondo, son unos niños que están ahí en el frente de la casa jugando. Bien. Vamos a dar inicio a esta reunión. Lo primero que vamos a hacer ahora será llenar el formulario de asistencias. Yo voy a mandar el link acá por el chat de esta reunión para que ustedes lo llenen. Automáticamente llenen el formulario de asistencia, me escriben listo por el chat. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Vamos a tomar 2 minutos para eso. Recuerden los que llenen el formulario de asistencia, escriban listo por el chat. ¿De acuerdo? Listo, profesor. No dejen de llenar el formulario de asistencia. Llénenlo. Bien. En la clase de hoy vamos a concluir con lo que son los componentes internos de lo que es un CPU, una computadora. En la clase anterior estuvimos hablando de qué es una computadora, cómo está estructurada. Hablábamos sobre el término hardware y software. Habíamos explicado que el hardware son todos los componentes físicos de la computadora, más sin embargo el software son los programas, esa parte de lógica que no es tangible. Estuvimos hablando también acerca de la división de la computadora, que era CPU y periféricos. Y habíamos cerrando explicando qué eran los periféricos, que son los componentes que se conectan al CPU para interactuar con la misma. Vimos alguna clasificación de periféricos, vimos los periféricos de entrada y los periféricos de salida, y vimos algunos ejemplos. Bien, en la clase de hoy vamos a ver qué es el CPU, eh, y cuáles son esos componentes internos que ponen en funcionamiento este aparato que estoy proyectando. Miren, en la actualidad, a este cajoncito que vemos aquí tiene como nombre, el nombre técnico, gabinete o case. Ese es, perdón, ese es el nombre técnico. Voy a cerrar la ventana. Pues los niños están más alegres que nunca. Ese es el nombre técnico, gabinete o CPU. Perdón, o case. Pero de manera ya como sobrenombre, lo conocemos como CPU. Realmente este cajón no es quien lleva el nombre de CPU. Más adelante vamos a explicar por qué lo llamamos CPU. Sin embargo, existen diferentes tipos de case o gabinete. Este no es el único modelo que existe. Por ejemplo, déjenme cambiar la proyección. Nosotros hemos visto diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes modelos de CPU. Sin embargo, todas de manera particular hacen la misma función. Vamos a ver algunos tipos de CPU. Por ejemplo,
tenemos los CPU torre, que son estos CPU que vienen de forma vertical. Ustedes lo pueden ver en la presentación. Sí. Estos son CPU que vienen de manera vertical, vienen de diferentes tamaños, diferentes diseños, pero estos que vienen así de forma parada, como uno lo conoce, son CPU verticales. Tenemos lo que son los CPU sobremesa, que a diferencia de lo que mostramos anteriormente, estos CPU vienen de manera horizontal. Estos vienen para ponerse de forma acostada. No sé si ustedes lo han visto. Yo sé que ustedes han visto de ambos modelos. Mayormente el que tiene un CPU de eso en su casa, tiene un monitor arriba del CPU. Están también los mixtos, que son esos CPU que se utilizan, que vienen diseñados para utilizarse tanto de pie, tanto de manera vertical como horizontal. Otros tipos de CPU también que son muy conocidos son CPUs de oficina. Son esos CPU que son bien pequeños. A ver acá si encontramos uno. Un CPU de oficina. Esos son los CPU SFF. A ver. Ok, miren uno aquí. Estos son CPUs de oficina. Ok, miren aquí para que tengan una mejor idea. Estos son CPU de oficina. Estos CPUs son compactos, son pequeños y como su nombre lo dice, se utilizan para oficinas porque al ser pequeños ocupan pocos espacios. En los bancos se utilizan mucho estos tipos de CPU. Cabe destacar que a pesar de que son pequeños, eh, son bien potentes, es decir, que pueden rendir igual como un CPU normal. Que a veces pensamos que al ser pequeño, al ser de tamaño pequeño, no rinden tanto como un CPU de torre o un CPU de mesa. Bien, pero uno de los CPU más utilizados son estos CPU llamados gamer. Los CPU gamer, que también lo han visto ustedes, sea por anuncios, sea por alguien que ustedes conozcan que tengan este tipo de CPU, son CPU diseñados para hacer funciones un poquito más avanzadas. Entre ellas está lo que son jugar, ejecutar programas de videojuegos, que son programas bien pesados y muy exigentes, como también ejecutar programas de diseño gráfico, de composición de audio y video, que también son bastante exigentes, y son mayormente estos equipos que se preparan para eso. Estos son de los CPU que hemos visto, son los más costosos, porque llevan unos componentes más especiales para el uso que se va a realizar, que se va a utilizar. Cada uno de los CPU que acabo de mencionar se utilizan ya para una utilidad específica. Bien, pero ¿qué tienen en común estos CPU? Estos CPU tienen en común que a pesar de que bien, son como de diferentes tamaños, diferentes colores, todos tienen los mismos componentes internos para que funcionen. Esto es como, por ejemplo, una persona que mida 7 pies de altura y una persona que sufre de enanismo. A pesar de que son de distintos tamaños y uno hace mayor fuerza que otra, tienen los mismos órganos que desarrolla el funcionamiento o la vida de esa persona. Lo mismo pasa con estos CPU que acabo de mencionar, a pesar de que son de diferentes tamaños, diferentes capacidades, tienen los mismos componentes internos base que le permiten su funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son esos componentes internos? Vamos a verlo acá uno por uno. Tenemos aquí, hacer la proyección en pantalla. El primer componente interno es el model board, que es esto que vemos aquí. El model board dice acá que es un circuito impreso.
que sirve como puente para la conexión entre los periféricos y los demás componentes internos. Miren, en la clase anterior estuvimos hablando de los periféricos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que los más comunes son los de entrada, los de salida y también estaban los mixtos. Ahora bien, habíamos explicado que los periféricos se conectan en el CPU, mayormente en la parte de atrás del CPU, como le había mostrado en la imagen. Ahora bien, si nosotros vemos acá, este board tiene una salida o tiene en la parte lateral, a ver acá si lo pueden apreciar, tengo que utilizar la lupa. Este board aquí tiene una parte, ¿verdad? Este es el model board y esto acá también es un model board, un circuito impreso. Pero cada model board, si se fijan, tiene una parte, o sea, en la parte lateral, que tiene una serie de entradas conocidas como puertos, tal como vemos aquí. Bien, ahora, ¿dónde se reflejan esos puertos? Bueno, déjenme mostrarle el PowerPoint que utilicé en la clase anterior. ¿Se acuerdan de esta parte cuando estuve presentando la parte trasera del CPU? ¿Se acuerdan de esta parte? Sí. Y se acuerdan que estuvimos hablando aquí que en estas entradas que vemos acá es donde se conectan los periféricos, la bocina, el micrófono, el cable de VGA, que es el que va para el monitor. ¿Se acuerdan de esa parte? Tomen el micrófono y confirmen esa parte, por favor. Sí, Ok, esas entradas que vemos aquí, esa parte ahí, es esta que sale del model board. Bien, por eso la definición dice que es un circuito impreso, ¿verdad? Un circuito impreso, que es como una tarjeta electrónica, es un circuito impreso, tal como la tarjeta de los celulares, de los televisores y de los radios, así sucesivamente. Es un circuito impreso que sirve como puente para la conexión de los periféricos, tal como lo expliqué ahora. Aquí es donde se conecta el mouse, el teclado, las bocinas y los demás componentes internos del CPU, que es lo que vamos a ver ahora. Son 5 componentes internos y el primero es el model board. Los demás componentes que voy a mencionar se conectan aquí en la misma tarjeta madre. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Continuando con el segundo componente, tenemos aquí el disco duro. Recuerden, model board, es bueno que ustedes sepan que su computadora tiene una tarjeta madre o una placa madre. Y el segundo componente es el disco duro. El disco duro es el componente interno que cumple una función muy interesante. Miren, aquí en la clase anterior estuvimos hablando del software, ¿verdad que sí? Estuvimos hablando del software y habíamos dicho que existen 2 tipos de software. Software de sistema y software de aplicación. El software de sistema es el programa encargado de que una computadora funcione. Y el de aplicación es el programa que utiliza el usuario para realizar una o varias tareas específicas, ¿verdad que sí? Bien. Ahora, ¿dónde es que se instalan esos programas? Esos programas se instalan en el disco duro. Esos programas se instalan en el disco duro. Bien. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que cuando usted compra un celular, el celular tiene 16 gigas de almacenamiento. Esos 16 gigas de almacenamiento es el disco duro del celular. Y usted ve que cuando usted revisa el celular, no dice que tiene 16, dice que tiene 14.
¿Pero por qué? Porque el software del sistema está ocupando 2 GB de almacenamiento. Entonces, los programas necesitan un espacio para instalarse y ese espacio se lo ofrece el disco duro. Por eso es importante nosotros hacer algo que se llama copia de seguridad. Una copia, un backup, mejor dicho, es una copia de seguridad de los archivos e informaciones más importantes que uno tiene. ¿Por qué? Porque si esta pieza se daña, todos los programas y los archivos, que un archivo puede ser una imagen, un documento, un video, a eso llamamos archivo. Un documento, una imagen, un video, un audio. Los archivos que tenemos guardados y los programas que tenemos instalados, entonces, fácilmente no los podemos recuperar. Por eso tenemos que hacer siempre una copia de seguridad. Entonces, el disco duro es el componente interno donde se instalan los programas y donde nosotros guardamos los archivos. Repito, un archivo puede ser un audio, un archivo puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un documento, un libro de Excel, una presentación de PowerPoint, un documento de Word. A eso nos referimos con archivo. Bien. El tercer componente que tenemos aquí se llama, vamos a pasar este primero, procesador. Dice aquí que es el componente interno del CPU y es el encargado de ejecutar todas las operaciones de la computadora. Este componente interno es quien lleva el nombre de CPU realmente. Este aparato es quien lleva el nombre de CPU. Y este componente es quien se encarga de ejecutar los programas y los archivos que tenemos en la computadora. El componente número 4 que tenemos aquí se llama memoria RAM. Componente interno del CPU que ofrece el espacio al procesador para ejecutar el software del sistema, el software de aplicación y los archivos. Ejemplo, los archivos se instalan en el, vamos con los programas. Los programas se instalan en el disco duro, ¿verdad que sí? Quien ejecuta esos programas es el procesador. Ahora bien, el procesador necesita un espacio para poder correr el programa, para poder desarrollar el programa, para ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque el programa no se ejecuta en el mismo disco duro, se ejecuta en la memoria RAM. Por ejemplo, un carro, vamos a imaginarnos que un carro es un programa y que maneja el programa es el chofer, que en este caso es el procesador. La marquesina donde se guarda el carro es el disco duro y la carretera donde circula el carro es el espacio de la memoria RAM. Así funcionan los programas. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Eh, No. Entonces, así es como funcionan. Así es como funcionan estos componentes. Bien, entonces, tenemos disco duro y tenemos memoria RAM. El disco duro es donde se instalan los programas y los archivos. Mientras más espacio de almacenamiento usted tiene de disco duro, más programas y más archivos puede guardar o puede instalar. Ahora, la memoria RAM es el espacio donde se corren los programas. Mientras más memoria RAM usted tiene, más rápido corren los programas. Ahora, el siguiente componente que tenemos es el Power Supply y es quien ofrece el voltaje a cada componente para que funcione. Bien, hasta este punto me di a entender. Me gustaría que si tienen alguna pregunta, lo hagan ahora para aclarar.
Ok, entonces vamos a llenar el foro número 1. Yo acabo de mandar el link por el chat. El foro dice lo siguiente. Establezca la diferencia entre memoria RAM y disco duro. Eso usted lo va a llenar desde su punto de vista. Recuerden que la memoria RAM, les dije, el disco duro es el espacio, es donde se instalan los programas y los archivos, ¿verdad? Y la memoria RAM es donde se corren los programas que se ejecutan. Basado en esa definición que le acabo de explicar, entonces usted va a exponer la diferencia. Vamos a tomar 5 minutos para ello, empezando desde ahora. Lo que finalicen, me escriben listo, por favor. Maestro, una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ese foro? En la clase 3, el primer foro de la clase 3. Okay. Los participantes que entraron recientemente, voy a reenviar el formulario de asistencia para que se pongan presentes. Luego entonces, trabajen con el foro número 1 de la clase 3. Todos trabajen con el foro, ¿de acuerdo? Reenviaré el formulario de asistencia.
Estoy esperando que me escriban listo lo que hayan finalizado. Solo 2 personas me han trabajado. Ya vemos 13 aquí en línea. Cuatro personas. En unos minutos continuamos. Bien. Profesor, Sí, le escucho. disculpe, yo hice ya el foro, pero lo hice en notas porque no tengo el link de Classroom o el código para entrar y hacerlo en en el foro. Usted no ha entrado a Classroom. Sí, yo entré a Classroom, pero no he entrado a Classroom de este programa. Usted estuvo presente en el primer encuentro virtual. No, no pude. Ahora fue que pude venir. Y la grabación la pudo ver. Ah, ok, sí, ya lo veo. Es 44. Le voy a Ah, mandar el link para que entre directo. ok, gracias. También le voy a mandar el código para que entre de manera directa. Gracias. Ok. Debe entonces en ese caso ponerse al día con las actividades de la clase 1 y la clase 2. Bien. Sí. Ok, los demás, ¿cómo van? Bien, solamente me falta una actividad. Perdón. Solamente me falta una sola actividad por completar. Ya completé 2. Ok. Este foro del sistema operativo no lo llenen todavía, ya que no hemos entrado en esos temas. En un minuto continuamos con la explicación, ¿de acuerdo? Así que lo que no han completado, avancen. Ok, entonces,
¿Alguna pregunta, mis estimados? ¿Todo claro hasta ahora? Pueden decir sí, pueden Sí. decir no. Lo siento como apagaditos a ustedes hoy. ¿Qué les sucede? Anímense. Bien, estos son los componentes internos que trae una computadora, un CPU. Ahora bien, mientras más alto son los componentes, bueno, para hablar de forma básica, esos 5 componentes son lo que cada CPU debe de tener de forma base para que funcione una computadora. Sin embargo, ustedes siempre se van a preguntar, ok, profesor, ¿y cómo yo sé cuánto tiene que tener un disco duro mi computadora? ¿Cuánto tiene que tener de memoria RAM Profe, para, para que funcione? María, disculpe, ¿cuál es el quinto componente que no lo noté? Power Supply. Ok, gracias. Ok, entonces Gracias. ustedes dirán, ¿cómo yo sé eh, cuánto tiene que tener de disco duro, de memoria, procesador, etcétera, mi computadora a la hora de yo utilizarlo? Bueno, vamos a partir primero explicando las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento o el almacenamiento en un disco duro se mide por gigabyte, ¿verdad? Un gigabyte. Vamos a poner un gigabyte. Que sé que ustedes lo han escuchado bastante, el término gigabyte. Un gigabyte, a ver, alterna 63, alterna 52, alterna 68, 3, 2, no recuerdo la combinación de tres. Bueno, entonces vamos el signo de igual. Esos 2 puntos, pero el signo de igual que va. Un giga es igual a 1024 megabytes. Bien, un giga es igual a 1024 megabytes. Eso vamos a pensar que esa es una unidad de almacenamiento. Vamos a imaginarnos que usted tiene un disco duro de 1 gigabyte, ¿verdad que sí? Y usted dirá, profesor, con qué se llena ese espacio de 1 gigabyte? Bueno, dijimos que 1 gigabyte es 1024 megabytes, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a imaginarnos que usted tiene una película. Esa película es igual bueno, esa película tiene de peso, pesa 600 megabytes, tiene 50 fotos, y que esas fotos, las 50 fotos pesan 200 megabytes, tiene algunos programas instalados, ¿verdad? Y entre todos los programas, usted tiene 200 megabytes. Ya ahí, usted tiene 1 gigabyte. Hasta ahí me di a entender. No. No. ¿Alguien más se perdió en esa parte? Díganlo sin miedo. Bueno, hay una compañera que no entendió esa parte, por ende vamos a explicar. Luis, él no entendió. Ok. Bueno, voy a repetir. La unidad de almacenamiento. Usted sabe que todo tiene una unidad de medida. Por ejemplo, una libra tiene 16 onzas, ¿verdad que sí? Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos y así sucesivamente. Entonces, la unidad de medida aquí, refiriéndonos a un disco duro, se llama gigabyte. Un gigabyte. Un gigabyte. Y 1 gigabyte es 1024 megabytes.
Cuando usted compra un celular, el celular dice que tiene 16 gigabytes de almacenamiento. Esos 16 gigabytes es la unidad de medida que tiene o el espacio que tiene para usted almacenar información. Mientras más gigabyte tiene, más espacio va a tener para guardar información. ¿Me dio a entender? Entonces, un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Como una libra es igual a 16 onzas. Como un día es igual a 24 horas. Como una hora es igual a 60 minutos. Un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Entonces, ¿en qué nosotros llenamos ese gigabyte? Bueno, una película que pese 600 megabytes, 50 fotos que pesen 200 megabytes y un conjunto de programas que también pese 200 megabytes y en total hace 1024, que es igual a un giga. Bueno, 1000 megabytes que hace. Correcto. Eso para que tengan una idea. Entonces, entendiendo esta parte, vamos a imaginarnos que usted tiene una computadora con 5 gigabytes. ¿A que sí? 5 gigabytes. Vamos a poner 10 gigabytes. Ahora bien, memoria RAM. ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Bueno, había explicado que aquí es donde usted va a instalar los programas, ¿verdad? Pero aquí es donde van a correr. Y vamos a imaginarnos que usted tiene de almacenamiento de memoria RAM que también tiene la misma medida, gigabyte. Y dimos que un gigabyte es 1024 megabytes, ¿verdad que sí? Ok. Ahora vamos a explicar esta parte. Los programas tienen algo que se llama recurso del sistema, que consiste en lo siguiente. Son los requisitos que debe de tener su computadora para que ese programa no solamente se instale, sino que pueda ejecutarse sin ningún tipo de problema. No sé si me di a entender en esa parte. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a un ejemplo acá. Vamos a ver qué ejemplo podemos tomar aquí. Uh, 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 uh. Vamos a poner un ejemplo, el inversor, el aire inverter. Para usted utilizar el aire inverter necesita un requisito. Tiene un requisito para utilizar. ¿Y cuál es? Que tiene que tener 2 líneas de 110 cada uno. Si nada más tiene una sola línea, entonces el aire no va a funcionar. Es un requisito como para que un aparato funcione, ¿verdad que sí? Y vamos a poner que es lo mismo para que un programa funcione. Bueno, se necesitan estos recursos para que funcione ese programa. Bien, ¿y cuáles son esos recursos? Mayormente piden el espacio del disco duro y el espacio de la memoria RAM. Me di a entender, los programas todos tienen sus requisitos de sistema. Es decir, los recursos que debe de tener su computador para que funcione. Por ejemplo, usted tiene esta computadora. Tiene 10 GB de disco duro, 1 GB de memoria RAM. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no tiene Windows, cuando usted va a instalar Windows, usted desde otra computadora va a la página de Windows y la página le dice a usted, mire, para que Windows 10 pueda funcionar bien en la computadora necesita 5 GB, 5 GB de disco duro, ¿verdad? GB de disco y necesita 600 megabytes de memoria RAM. Ok. ¿Cuánto tiene su computadora de disco duro? 10. Cumple los requisitos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de memoria RAM? 1024. Cumple los requisitos. Instala el Windows. ¿Y ahora qué va a pasar? Que de disco duro, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto va a tener de disco duro? Ya después que el Windows esté instalado. 5. 5 GB. Va a quedar 5. ¿Y cuánto va a quedar de memoria RAM?
Si usted tiene 1024, 424. 424, 424 megabytes, muy bien. Ahora pregunto, ¿el Windows va a funcionar bien ahí? ¿Funcionaría bien? Claro que va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque la computadora tiene por encima del espacio que necesita y además sobra. ¿Va a funcionar bien? Ok. ¿Qué pasa aquí? Que ahí todo está bien, todo está feliz. Sin embargo, usted va a utilizar más programas. Por ejemplo, usted va a instalar el Office, porque usted va a hacer trabajo de ofimática, en Word, en Excel, en PowerPoint. Pero cuando usted lo va a descargar de la página le dice, mira, para funcionar se necesitan 2 gigabytes de disco duro y se necesita 300 megabytes de memoria RAM para correr bien. Perfecto. Usted dice, bueno, yo tengo 5 gigabytes y aquí está pidiendo 2 y 2 gigabytes de disco duro, ¿verdad? Disco. ¿Y cuánto está pidiendo? De 324, vamos a poner 324 de RAM. Cuando lo instala, bueno, ¿cuánto le va a quedar de disco duro? Me va a quedar 3 gigabytes de disco duro. ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto va a quedar de memoria RAM? Me va a quedar 100 gigabytes de memoria RAM. Ahí el Office y el Windows va a funcionar bien, ¿verdad? Porque están corriendo a su espacio real, al que corresponde. 600 del Windows y 324 de memoria RAM. Pero ¿qué pasa? Usted va a usar otros programas, por ejemplo, antivirus, usted va a utilizar reproductores, usted va a utilizar navegadores, y esos programas que acabo de mencionar, más otros que usted vaya a utilizar, le ocupan 2 gigabytes de disco duro. Vamos a poner otros programas, ¿verdad? 2 gigabytes de disco duro, 2 gigabytes de disco. Y de memoria RAM le van a consumir 400 megabytes y 400 de RAM. Ahora pregunto, si sumamos, ¿cuánto hace? 724, déjame ver, 600, 924, 924, 1324. Eso le va a consumir esos programas cuando están todos corriendo. Pero usted nada más tiene 1024, o sea, va a haber un déficit de 300 megabytes. ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? Vamos a ver, ¿quién me dice? Que ya se consumió 1 gigabyte. Pero por encima, porque entre todos son 1324 y usted nada más tiene 1024. ¿Qué usted cree que pasa que pasaría con la computadora cuando usted ejecute todos estos programas? Ah, yo creo que se pone lenta la computadora. Eso es lo que va a pasar. La computadora se va a poner lenta. Y miren por qué se va a poner lenta. Les voy a explicar por qué. Miren, cuando usted se acuerdan del otro componente llamado procesador, ¿verdad? Que es quien se encarga de ejecutar todos los procesos en la computadora, ¿verdad que sí? Sí. Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Miren. El procesador, que es quien se encarga de ejecutar los programas, pero también se encarga de distribuir el espacio de la memoria RAM a cada programa para que se ejecute. El procesador va a hacer lo siguiente. Windows, dime, ¿cuánto tú necesitas para correr bien? 600 megabytes. Bueno, mira, yo te voy a dar 400. Windows dice, bueno, yo necesito 600 para correr, pero con 400 yo corro, aunque no igual. Ok.
Office, ¿cuánto tú necesitas para funcionar bien? 324, yo te voy a dar 200. Y así, entonces empieza el procesador a distribuir por orden de prioridad el espacio de la memoria RAM, a los demás componentes. No le da el que necesitan, pero le da por lo menos uno para que funcione. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como van a correr por debajo, como esos programas van a correr por debajo de lo que requieren para funcionar, entonces van a funcionar más lento. Si había una acción que un programa lo hacía en un segundo, ahora lo va a hacer en un minuto y así sucesivamente. Entonces ahí nosotros entendemos que la computadora o está dañada o, lo más común, tiene virus. Y no es así. La gran mayoría de los casos es que los recursos que tiene la computadora están por debajo de los programas que tiene instalados. Usted no se ha dado cuenta, los que tienen hijos, que de que usted presta la computadora a sus hijos, de una vez la computadora se pone lenta. Porque empiezan a descargar programas de videojuegos que consumen recursos que uno no se imagina, como si fuera un celular. Con los celulares pasa lo mismo. Cuando prestamos un celular, que empiezan a descargar juegos, el celular se pone lento. Pero es por eso, porque los programas están por encima de los recursos del celular. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ¿Todo claro hasta ahora? sí. Sí. Ok, entonces, la pregunta del millón. Profesor, cuando yo vaya a comprar una computadora, ¿cuáles requisitos deben de tener? Bueno, lo primero que usted debe hacer de preguntarse es, ¿para qué usted necesita la computadora? Si es para hacer trabajo de oficina, es decir, trabajo de la universidad, redactar documentos, hacer trabajo de Excel, entrar a redes sociales y cosas así básicas, lo correcto sería que mínimo la computadora tuviera de espacio 500 GB de almacenamiento. De 500 perdón, de 320 en adelante. Y 4 GB de RAM. Porque usted no va a utilizar programas pesados más que un navegador, un reproductor. Ahora, si usted va a trabajar como diseñador gráfico y cosas así por el estilo, la computadora debe tener por lo menos de 500 GB en adelante de disco duro y por lo menos mínimo 8 GB de memoria RAM. Ahora, si usted es youtuber, está trabajando con edición de video, tiene que tratar de tener un disco duro de por lo menos 1 TB. ¿Qué es 1 TB? 1 TB. 1 TB. Terabit. 1 TB es igual a 1024 GB. 1024 GB, entonces se convierte en 1 TB. Como 1024 MB se convierte en GB, 1024 GB se convierte en 1 TB. Por lo menos de 1 TB, por lo menos 16 GB de memoria RAM u otros componentes adicionales como tarjeta de video, etcétera. ¿Me di a entender? Entonces, esos son los requisitos que debe de tener. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, gestión de los sistemas operativos. El tema sistema operativo lo vimos en la clase anterior, hablamos de ella. Habíamos explicado que el sistema operativo es conocido como software de sistema o viceversa. Son esos programas que se encargan de administrar el funcionamiento de una computadora. Sin ella, una computadora no puede funcionar. La importancia del sistema operativo, me gustaría que alguien leyera ese texto, por favor. Vamos a ver una voluntaria o un voluntario levantando la mano. Brenda, ¿Me escuchas? perfectamente. Ok.
Importancia del sistema operativo. Un sistema operativo es un programa encargado de poner funcionamiento a la computadora. Puede gestionar los procesos de sí misma. Asimismo, se encarga de gestionar para el usuario del hardware. Los sistemas operativos realizan tareas básicas y sin ellos el ordenador no funcionaría. Por ejemplo, el sistema operativo reconoce la conexión de teclado, organiza y ordena los archivos, controla la impresora, la pantalla, etc. Se encarga de los programas no interfieran entre ellos durante su ejecutación. Sobre el sistema operativo se instalan programas que vayan a usar. Bien, estos son algunos puntos importantes del sistema operativo. El sistema operativo es quien pone en ejecución cada componente de la computadora. Cuando usted conecta un periférico, ¿verdad? Que son bastantes, vimos algunos de entrada, de salida, cualquier periférico, quien pone en funcionamiento ese periférico se llama el sistema operativo. Eso no se hace de forma automática, tiene que haber un ente inteligente que reconozca ese periférico y lo ponga a funcionar de acuerdo a cómo fue creado ese periférico. Por ejemplo, las bocinas, la impresora. Es quien se encarga, el sistema operativo es quien se encarga de identificar de que por medio de la impresora es que se imprime, por medio de la bocina es que se suelta el audio, por medio de del monitor es que se proyecta. Es quien se encarga de esa distribución. También es quien se encarga de ejecutar los programas, junto con el procesador, la ejecución de los programas. Aunque por base, quien ejecuta los programas es el procesador, como lo había dicho, pero los programas de aplicación, los procesadores los ejecutan a través del sistema operativo. O sea, la ente maestra de toda esta ejecución, de todo este proceso y del funcionamiento de una computadora es el sistema operativo. ¿Alguna pregunta? Dice aquí algunas funciones del sistema operativo. Dice que gestiona los procesos, gestiona la memoria principal, el almacenamiento secundario, comunicación entre elementos y aplicaciones, gestión del sistema de entrada y salida, seguridad, administración de usuarios, entre otros. Bien, comprendiendo la importancia de los sistemas operativos, vamos a llenar el foro número 2, que dice lo siguiente. ¿Por qué es tan importante el sistema operativo en una computadora? Vamos a llenar ese foro y ya ustedes saben, automáticamente finalicen, me escriben listo. Bien, acabo de mandar el link por el chat de la reunión. Pueden entrar directamente por Classroom o entren directo por el link que mandé. Los participantes que entraron recientemente, ahí les voy a mandar el link de asistencia.
Recuerden que al finalizar me escriben listo, bien. Vamos a ver acá cuánto han podido avanzar. 5. Les otorgaré unos minutos más para que puedan completar el foro. Bien. Recuerden que al finalizar deben escribir listo en el chat.
Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta antes de continuar? ¿Todo claro hasta ahora? 7 personas y aquí ya vemos 10 en línea. Faltan 3. Bueno, tenemos que continuar. Bien, entendiendo este tema de los sistemas operativos, vamos a hablar de 3 sistemas operativos que son muy importantes eh, en cuanto a computadoras se refiere. Recuerden que los celulares también tienen sistemas operativos, pero en esta solamente vamos a enfocarnos en computadoras y vamos a mencionar lo que son los 3 más conocidos o los más utilizados. Bien. Por otro lado, vamos a medir el nivel de seguridad del sistema operativo. Cada sistema operativo tiene un nivel de seguridad un poquito más robusto, más fuerte. Entonces lo vamos a medir del 1 al 5. Vamos a comenzar con Windows. Windows tiene diferentes versiones. Es creada por la empresa Microsoft. Microsoft es la compañía creada por Bill Gates. Es la responsable de crear el sistema operativo Windows, de crear el programa Microsoft Office, de crear el correo Gmail, Hotmail. Tiene el sistema operativo Windows, y también de la consola Xbox 360. El sistema operativo Windows tiene diferentes versiones. Tenemos, por ejemplo, la 95, 98. Bueno, está el Windows 7, que es, por ejemplo, lo que ustedes pueden conocer hasta ahora, el 8, el 10, y actualmente está la versión Windows 11. Estas son algunas características del sistema operativo. Por ejemplo, el sistema operativo más utilizado en el mundo. Creo que de cada 10 computadoras que existen, 8 tienen este sistema operativo. Y es el más utilizado porque es el más común y el más fácil de utilizar. Tiene mayor variedad de aplicaciones, tiene mayor compatibilidad con el hardware y dispositivos, es decir, la mayoría de los programas se instalan en este software, la mayoría de los periféricos se conectan con este software, es fácil de utilizar. Su nivel de seguridad es 3. Ese es su nivel de seguridad 3. 3 no significa que sea malo, pero de estos 3, este es el más bajito. Es decir, que es más fácil de ser atacado. Bien, repito, no es que sea un blanco fácil, pero de estos 3 sistemas operativos que voy a presentar, este es el que tiene la defensa más débil. Y este software no es gratuito. Esto significa que para usted adquirir la licencia original de este Windows, tiene que pagar alrededor de más de $100. Profesor, pero yo conozco una persona que me cobra 500 pesos por instalar. Bueno, el que le instala no es original, es uno pirateado. Bien, el segundo sistema operativo es creado por la empresa Macintosh, que es Mac OS, que son estas computadoras creadas por Apple. Es como iPhone computadora, ¿verdad que sí? Usted está viendo un iPhone, está viendo esta computadora. El software que utiliza estas computadoras Mac, se llama Mac OS y están en sus diferentes versiones. Está el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las características de este sistema operativo? Vamos a verla. Este sistema operativo está creado para diseños gráficos. Por ejemplo, si una institución que se respeta, que enseña con calidad, todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, fotografía, incluso edición de video, tienen equipos Mac con este sistema operativo. Es gratuito, es estable, más estable que Windows, es fácil de utilizar, pero su nivel de seguridad en este caso es 4. Es un número superior al de Windows. Ahora, algo que tiene Windows que Mac no tiene es lo siguiente.
Windows, usted lo puede instalar en cualquier, gracias, en cualquier computadora, sin importar la marca. Por ejemplo, usted lo puede instalar en una computadora Dell, en una computadora Lenovo, en una computadora HP, en una computadora Sony, en cualquier computadora. Y Windows va a funcionar muy bien. Sin embargo, estos sistemas operativos Mac OS solamente funcionan en computadoras Mac. Si usted lo instala en otra computadora que no es Mac, no va a funcionar. ¿Me di a entender? Esa es quizá una desventaja. Ahora, el tercer sistema operativo llamado Linux. Linux, a diferencia de Mac y a diferencia de Windows, tiene distribuciones. ¿Qué es una distribución? Bueno, es como usted agarrar el programa y crear de ese programa una nueva versión. Eso se llama una distribución. Y existen diferentes distribuciones: Debian, Ubuntu, Red Hat, Linux Mint, Fedora, CentOS, SUSE, etc. Ahora, ¿qué tiene este sistema operativo que lo hace tan diferente de las otras? Dice que es compatible con muchos sistemas operativos, con muchos equipos, es estable, es simple, y hay dos cosas que lo hace diferente de los demás sistemas operativos. Primero, es código abierto. Segundo, su nivel de seguridad es 5. De los tres sistemas operativos, este es el más seguro. Es tan seguro que no necesita un antivirus. Y es gratuito. Ahora, ¿qué significa código abierto? Y presten atención a esta parte. Vamos a entender qué es código abierto. Windows no es código abierto. ¿Y qué significa esto de código abierto y código cerrado? Miren, yo descargo Windows, que yo compro la licencia. Sin embargo, si yo quiero modificar el sistema operativo para que sea de un diseño de otra forma, no lo puedo hacer. Yo tengo que trabajar basado al diseño que ellos me planteen y las características que ellos me dan de este sistema operativo. Si yo quiero decir no, porque yo quiero modificarlo para que Windows actúe de otra manera o que me sea compatible con X programa, no lo puede hacer, tiene que hacerlo así como lo mandamos acá. Es como que una receta, y en la receta diga que el huevo se fríe con aceite. Sin embargo, usted dice, no, pero yo lo quiero freír con mantequilla, o lo quiero freír con agua, o con manteca, o con aceite de aceite verde, o con aceite de coco. Pero la receta dice, no, tiene que ser con aceite de girasol. Pero usted sabe que lo puede hacer de otras formas, pero tiene que someterse a lo que dice la receta. Entonces, es lo mismo con Windows. Hay cosas que usted quiere hacer con Windows que son totalmente distintas, pero Windows le dice no. Tiene que hacer basado en lo que yo le diga. Sin embargo, Linux dice no. Linux dice no, hagan lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes entiendan que les sea de beneficio, hagan lo que ustedes quieran, háganlo. El código está abierto para que ustedes lo modifiquen a la versión que ustedes quieran. ¿Me di a entender? Por eso, esto acá no son versiones, son distribuciones. Por ejemplo, una persona que agarre el Linux y haga una modificación a su personalidad o a su necesidad, y esa personalización lo llame Debian. Entonces eso se convierte en una distribución. Otra persona viene y lo convierte en Ubuntu, y otra persona, entonces cada persona agarra Linux y le da una personalidad o una característica que son propias de ella. No todas hacen lo mismo. Elvis, le escuchamos. Si está hablando, no le estamos escuchando. ¿Escuchan ahora? Sí. Buenas noches para todos. ¿Cómo están todos? Bien, bien, de este lado. Primera vez que entro al link. Espero compartir con ustedes el resto del curso, si es posible. Repita nuevamente la información. Nada, primera vez que entré al link. Estaré entrando siempre con ustedes, si es posible. Ok, bienvenido, Elvis. Tiene que entrar a Classroom y ponerse al día con las actividades. Bien. Sí, entré temprano. Entré en eso de las 4 por ahí más o menos. Perfecto. Sí, muchas gracias. Bienvenido.
Gracias, gracias. Bien, entonces continuando con la explicación, esa es la característica de Linux. Y usted dirá, profesor, pero si Linux es tan bueno así como usted dice, ¿por qué? Y es gratuito, ¿verdad? ¿Por qué la gente no lo utiliza? ¿Verdad? ¿Por qué la gente en vez de utilizar Windows, que es lo más común, utilizan Linux? Porque si Linux es tan seguro, es tan estable, es tan fuerte que no necesita antivirus. ¿Por qué la gente en vez de Windows utiliza Linux? Bueno, lo que pasa es que hay una realidad. Mire, yo soy una gente que le gusta usar Linux, pero hay que ser realista. Windows es más fácil de utilizar. Es un programa intuitivo que aún la gente sin saber utilizar, como que a la semana, como que le coge el truquito puyando. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero Linux no. Linux tiene una estructura totalmente diferente a Windows. Entonces, algo que lo hace complejo es su seguridad. En Windows, para instalar un programa, usted tiene que darle doble clic izquierdo, doble clic acá y se ejecuta automáticamente. Cuando se instala un programa, mejor dicho, para instalar un programa. Aquí no, aquí hay que realizar una serie de comandos que en cierto punto hay que tener como cierta base de informática para trabajar con ella. Y otra característica que tiene Linux, que realmente es un punto negativo, es que no todos los programas se instalan en Linux. La mayoría de los programas que hay en el Internet se instalan en Windows. Sin embargo, en Linux no. En Linux hay que buscar otros programas que quizá hagan la misma función, pero son diferentes. Por ejemplo, el Office no se instala en Linux. Word, Excel y PowerPoint, sin embargo, el Linux tiene su propio Office. Pero si usted está acostumbrado al Office de Microsoft, no se va a acostumbrar al de Linux, porque tiene cierta diferencia. Entonces, esa sería una característica. Por ejemplo, mírenlo aquí, mire el icono ahí del Office que ellos tienen. Y ese icono no es el mismo que el Office del que nosotros conocemos de Word, Excel y PowerPoint. Mírenlo ahí. Esos tres no son lo mismo. Obviamente, hacen la misma función que Word, Excel y PowerPoint, pero el diseño, la apariencia y las funciones son totalmente distintas. Esa es la característica. ¿Alguna pregunta? Linux sería un agente que se fajara a investigar cómo funciona o para personas ya más avanzadas en el área de informática. Esa es la verdad. Pero si a usted le interesa, usted puede descargar un tutorial de 15 minutos que le enseña cómo utilizar Linux y ahí usted le puede sacar provecho. Porque realmente para acciones básicas, por ejemplo, hacer tareas y cosas así, Linux es muy bien, incluso para acciones avanzadas. Lo único que para acciones avanzadas es bueno ya auxiliarse de tutoriales, ¿verdad? Que nos puedan instruir de cómo trabajar con Linux. Pero esa sería la desventaja. Luego de ahí, déjeme decirle que los bancos, los servidores que tienen el dinero de nosotros ahí guardado, el servidor que utilizan el Linux por la seguridad que tiene. Preguntas. Profe, usted tiene mucho dinero guardado, ¿eh? Yo, no, que va, 2 pesos. Claro. 2 pesos. El dinero no se guarda, el dinero se invierte. Eso es así. Se Primera pone, vez que yo escucho se- de este programa, siempre yo he escuchado el Windows, simplemente. sí, pero pueden darse la oportunidad y utilizar. Es bueno que vean primero un tutorial y luego entonces. Vamos a realizar el tercer foro de la clase de hoy. Y el foro dice lo siguiente. En la clase estuvimos hablando de 3 familias de sistema operativo, Windows, MacOS y Linux. De acuerdo a sus características, ¿cuál de las tres identifica que necesita usted en su computadora? Ya usted sabe la característica de cada uno, ¿verdad? Ahora usted va a identificar cuál de las tres usted necesita. Va a justificar su respuesta. Bien, vamos a comenzar. Ya ustedes saben que al finalizar me escriben listo.
Recuerden escribir listo cuando finalicen. Bien. Bien, vamos a ver. A ver cómo van acá. Entonces, solo 6 han completado el foro. Estos foros tienen que completar.
tenemos que continuar con la clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? De todo lo que hemos visto. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, pues. Ok. Entonces yo le pregunto a ustedes, a la hora de ustedes elegir un sistema operativo, de acuerdo a las características que hemos visto, ¿cuál ustedes elegirían? ¿Mac OS, Windows o Linux? Vamos a ver. Mary. Ok. am, para uno elegir un sistema operativo, eso se basa a base de tus necesidades. Ejemplo, yo elegiría Mac OS porque está creado para todo lo que tenga que ver con la edición, diseños, fotografías y etcétera, ya que me ayudaría mucho como yo soy editora de videos, sería la más accesible para mí. Muy bien, excelente. Vamos a ver, ¿alguien más? Brígida dice por el chat, dice que Linux. Ok, los demás. Ada Gilsa, Ana, bienvenida, Brenda, Luismer, Elvis. ¿Qué sistema operativo ustedes fueran a elegir para instalar en sus computadoras? Buena, profe. ¿Sí? Yo elijo Windows porque para mí es el que es el más conocido y es el que me ayuda más fácil para yo planificar como soy docente, pero también me gustaría conocer otro sistema, porque como Windows es el único que conozco, ¿te entiendes? Por eso lo elijo. Exacto. Sí, me gustaría, según usted explicó, conocer más de Linux. Muy bien, muy bien. Miren, dice Brenda hasta el momento Windows y María dice Windows. María Luis. Luis me dice Windows. Ok. Miren, déjenme explicarle este detalle, por si Profesor, no, para que lo tengan en... ¿Sí? eh, el que yo más conozco y el que más se adapta a mis necesidades es el Windows, porque ese que con lo que yo veo en una Ok. oficina y ese es el sistema que tenemos. Sí, realmente Windows es el sistema operativo más conocido. Ahora, déjenme explicarle algo y presten mucha atención a esta parte, que es muy importante. Miren, Windows, les dije al principio que su nivel de seguridad es 3, ¿verdad que sí? Del 1 al 5 es el 3. Es de estos tres sistemas operativos es que tiene el nivel de seguridad más bajo. Ojo, no es que sea inseguro, sino que de los tres es el más bajo. Bien, pero ¿qué pasa? La mayoría de los usuarios tienen Windows, pero la mayoría del Windows que tienen no es original. Vamos a honesto, no es original. O sea, como está la condición actual ahora, dar $130 por un Windows original a veces es algo tedioso. Ojo, yo les recomiendo que usted compre su licencia. Eso es lo que yo exhorto. Usted haga su sacrificio y compre su licencia y no ceda a la piratería. Ahora bien, cuando un usuario cede a la piratería, que una persona, un técnico, le instala un Windows en $500 y funciona. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese sistema operativo? Miren, la seguridad es muy importante porque toda la vida de un usuario está guardado en una computadora. Sus archivos, sus fotos, sus videos. El 40%, el 50% y a veces hasta el 100% de la vida de una persona está guardada en una computadora como también un celular.
Si alguien hackea su computadora, va a robar toda esa información que usted tiene ahí. Pero algo también peor puede ser que se dañe el Windows y conjunto se dañe toda la información que usted tiene ahí. Fotos de su graduación de hace 2 años, de fotos de hace 10 años, que se pueden dañar. ¿Pero por qué se pueden dañar? Porque ese Windows que ustedes le instalan, al no ser original, ¿verdad que sí? No recibe actualizaciones. Y las actualizaciones vienen siendo como esas vacunas o esas medicinas que necesitan el sistema operativo para ser más fuertes, para ser más estables, para que reduzca el, la posibilidad de que se dañe o se averíe. No sé si me estoy dando a entender. Las actualizaciones tienen algo que se llaman parche. Y los parches en un programa consiste en corregir una falla que tiene el Windows. En este caso, el Windows, pero puede ser también otro programa. Ustedes han visto que, por ejemplo, la Android o alguna aplicación que usted tiene en su celular, cuando se actualiza, como que tiene ciertas mejoras. Cambia el diseño, cambia la forma de utilizarse y en la gran mayoría de los casos para beneficio del usuario. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Entonces es lo mismo que pasa con Windows. Cuando usted le instalan un programa pirateado, un Windows pirateado de 500 o 1000 pesos, ese Windows, para que pueda permanecer, le desactivan algo que se llama actualizaciones automáticas. ¿Por qué se lo desactivan? Porque a la hora de que ese Windows pirateado se conecte al servidor de Microsoft y Microsoft identifique que ese Windows es pirateado, le va a aparecer un mensaje parecido, a ver si lo voy a buscar. Windows falsificado. Un mensaje muy molestoso en toda la pantalla de Windows. A ver. Lo estoy buscando por internet por si. A ver aquí. Ok. Voy a hacer la presentación. Miren aquí la pantalla. Le sale un mensaje como este. Como el que pueden ver aquí. Le dice que esto es una copia de Windows, que no es original. Y cada vez que usted suba a Windows le va a salir un mensaje diciendo, wey, cambia el Windows, que está dañado, no es original, es falsificado. Y esos mensajes son molestosos. Aparte que le pone ese fondo negro en pantalla. Usted le puede cambiar el fondo todas las veces que quiere y cada vez que reinicia la computadora le va a aparecer ese fondo negro con ese mensaje molestoso de que Windows no es original, que es una copia de seguridad, o sea, que no es original y que debe de activarlo. Entonces, para evitar que le salga eso, quien le instala ese Windows pirateado le inhabilita la actualización, pero inhabilitarle la actualización es como quitarle las vitaminas que requiere ese sistema operativo de forma periódica para que pueda funcionar bien en su computadora. Y eso se convierte en un punto clave para que alguien pueda hackear su computadora o que usted pueda que Windows se dañe junto con toda la información que usted tiene en ella. ¿Me di a entender? Por eso yo les recomiendo a ustedes usen Linux, que es gratuito, o compren la licencia de Windows y se van a acordar de mí. ¿Alguna pregunta?
Profe, una pregunta. ¿Y en cuánto saldría eso, el original ya? Déjeme buscar ahora para darle un precio real. También, profe, otra pregunta. Cuando uno va a comprar una computadora, o sea, una laptop, ¿cuál es la recomendable? O sea, ¿cuál marca? ¿Cuál marca? También, ajá. Ok, déjeme un momento. Para buscar el precio y luego decirle la información de la marca. Ok. Entonces dice aquí que el precio del Windows 10 es de a ver. No, no me aparece. Aquí También, apenas, profe, otra pregunta, permiso, profe. ¿Dónde también lo puede conseguir o qué persona uno puede, o sea, como sentirse confiado de que no te vayan a instalar uno pirateado? no, yo le recomiendo que vaya ya a una tienda de computadora. La tienda de computadoras se lo venden original. Ah, ok. Concerniente a las laptops, ¿qué le digo? Yo de laptops no soy muy usuario de laptops, porque para mí una laptop es un equipo desechable, porque llega un momento que a los 2 o 3 años que se le daña una pieza, un componente, no lo encuentra, y ahí tiene que arrumbar su laptop, y por más que usted cuide una laptop, llega un momento que algo se le daña, y que cuando se le daña, la pieza sale más cara que la laptop, o que no aparece, o un sinnúmero de cosas. Y la laptop sale cara. Por eso yo siempre me Sí, gusta yo tengo una laptop o sea, es de él, y se me le dañó marcar una pieza, ajá, y no la encuentro por ninguna parte, entonces yo pienso ya, y tiene el Windows 7, yo pienso que ya como que no vale la pena entonces, arreglarla. entonces Entonces lo malo es todos los documentos que tengo ahí, la foto, que ya tengo que darla por perdida, lo mismo que usted estaba diciendo, que no tengo, o sea, una copia de seguridad. bueno, usted puede recuperar la información, usted le quita el disco duro, se lo lleva a alguien que se lo pueda conectar a su computadora y de ahí hacer la copia. Si Ah, el, ok. di- si el disco duro no se ha dañado o si el Windows no se ha dañado, creo que no hay posibilidad de No, porque recuperar. en realidad ella dejó como, o sea, dejó de prender así de repente. Yo pensaba que era el cargador, le cambié el cargador y cuando fui a encenderla tampoco era el cargador, o sea que es la computadora que tiene problemas. Y cuando la mandé a chequear, me dijeron que es una pieza que no aparece. O sea, no me dijeron qué tipo de pieza que le hace falta en realidad. Ya usted puede saber. Yo en lo personal no me gusta usar laptop para eso. Tenía una, pero nada más era para dar clases virtuales, pero no dije para uso. Yo tengo mi computadora preparada así, porque una pieza de esa se daña, la encuentro sin problema. Es más difícil. O sea, si una laptop dura 3 años para dañarse, una computadora de escritorio dura 6. Incluso sale Ujú. más barata armar una computadora de escritorio que comprar una laptop. Y es más cómodo trabajar desde una computadora de escritorio que desde una laptop, porque a mí en lo personal yo no me encuentro en una laptop trabajar. De la forma como yo trabajo, yo la computadora le saco el jugo. Y no creo que una laptop pueda aguantar, por más bueno que sea, el jugo que yo le saco a la computadora mía. Pero a nivel de marcas, está la Lenovo. La Lenovo es muy buena. A nivel de marca que aguanten, como el anuncio de la camioneta de Hasso, que aguantan Que piña. le den fuerte. Sí, la marca de él es buena. La Ok. marca de él es buena. La recomiendo por encima de la HP. Sí, yo en realidad tengo muchos años con eso. Yo tengo como 10 años con esa laptop y ahora fue que se vino a dañar. Ah, es otra cosa, que las laptops de antes no son iguales que las de ahora. Las laptops de antes duraban más tiempo. Las de ahora no, porque Sí. las de ahora, al venir con todo integrado,
y con el house, la estructura, venir ahora plástico. Ajá. Es más liviano, como los vehículos de ahora. Quizás sale más económico, más liviano, pero por cualquier cosita se desbarata. Sí, se pone lenta también. Entonces es el detalle. Pero yo les recomiendo la marca Dell. La marca Dell, por experiencia, por el tiempo que he usado el laptop, la Dell siempre me ha dado buenos resultados. Ujú. Bueno, Bien, gracias, profe. a la orden. Luego le investigo el precio del Windows. Mis Ah, ok, estimados, ¿tienen sí. alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces de mi parte, hemos finalizado la clase de hoy. Trabajen los foros y todas las actividades que tengan pendientes de las clases anteriores, ya que aún no he calificado, pero háganlo porque es posible que este fin de semana lo haga y después que califique ya no hay tiempo. Y nada, recuerden enviar el testimonio de la clase de hoy al grupo de WhatsApp. Envíen el testimonio de la clase de hoy al grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, nada, mis estimados, fue un placer estar con ustedes hoy. Bendiciones y nos vemos el martes, si así Dios lo permite. Pasen buenas Gracias, noches. profe. A Gracias la por su orden. entrega. Igual. Bye. Buenas noches. Gracias, muy interesante todo. Feliz noche. Mm.